Hola, bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo, en este hermoso tercer domingo después de la Epifanía y siendo el último domingo del mes de enero del 2026, hoy domingo 25. Estamos ya finalizando un mes que termina el próximo sábado, el primero del año. Y también, así como termina el mes, y así como el tiempo va corriendo, va caminando en los tiempos malos que estamos, y donde mucha de la palabra de Dios se sigue cumpliendo, hoy tenemos una combinación interesante en cuanto a las lecturas bíblicas del leccionario que están asignadas para el día de hoy, que son el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 1, del 1 al 4, pero yo lo encierro del 1 al 7, el Salmo 27, que pide leer el verso 1 y los versos del 4 al 9, pero es bueno leer el Salmo completo del 1 al 14. Está en el Nuevo Testamento la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 1, los versos del 10 al 18, pero está dividido en dos porque el verso 18 pertenece al grupo del mensaje que viene de los versos del 18 al 25, pero donde se habla de que Jesús no está dividido, y el evangelio de Mateo, que se complementa con el evangelio del domingo pasado en Juan 1, que es el capítulo 4, en los versos del 12 al 23, y en el que también está en diferentes porciones. Está en la porción del 12 al 17, del 18 al 22 y del 23 al 25. El Salmo 27, en su primer verso, dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿De quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Y esos son los versos 1 y 2 de ese salmo de hoy, el 27. Y es bueno que se lea porque habla también de cuando una persona está llamada a no sentirse triste, como dice el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo. Que es también parte de toda la combinación que mencioné de cómo la base bíblica del aposento alto de hoy, que habla de Jesús, el buen pastor, en Juan capítulo 10, cómo en su experiencia la señora que comparte, cómo ella dice que no importa la circunstancia, uno nunca está solo. Y es importante tomar nota de eso, porque a veces cuando una persona se siente sola, casi siempre, no es lo normal, pero casi siempre busca compañía o busca apoyo en las personas menos indicadas, en lugar de buscar de Dios. El libro del profeta Isaías nos trae la lectura en el capítulo 9 sobre el nacimiento y reinado del príncipe de la paz, que es Jesús. Y habla de ese mismo pasaje que nos trae Mateo, de que Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, como parte de la región de Galilea son los descendientes de los hijos de Jacob, que se llaman Zabulón y Neftalí, y de cómo en la experiencia de ellos
eran asediados, atacados por el pueblo de Asiria. Cómo aún los gobernantes cambiaban, cómo ellos hacían estrategias que no solamente invadían, saqueaban, hacían todo el daño posible, sino que también debilitaban al pueblo porque se llevaban parte de los descendientes del pueblo, de los de la tribu de Zabulón y Neftalí, se los llevaban a las diferentes ciudades que el imperio asirio gobernaba para debilitar al pueblo. Esa práctica la toma más adelante Nabucodonosor con su invasión cuando él era el emperador de Babilonia. Por eso es que con el tiempo el pueblo de Israel que queda en la tierra prometida se ve débil, se ve debilitada de una manera tanto que comienzan a perder de vista que ellos debían permanecer puros y no debían mezclarse, casarse con personas de otras nacionalidades. Y eso también dio lugar a las invasiones y establecimientos como lo que hoy estamos viviendo con los musulmanes. Porque hay que ir a la historia de ellos con Mahoma, que no es un profeta, porque él no es un profeta, él se autodenominó un profeta como hacen muchos hoy, que se autotitulan apóstoles o se autotitulan mesías, que es por lo que la palabra de hoy habla también combinada con que Jesús es el buen pastor y es la puerta, que no es el asalariado, sino que es el que cuida de las ovejas, es el que enseña el camino a las ovejas y es por donde es la única puerta por donde uno puede llegar al Padre, a Dios. Y cómo esa debilidad ha traído como consecuencia que las Naciones Unidas, desde que el pueblo de Israel tuvo su primer rey, que fue Saúl, y han seguido teniendo reyes hasta lo que hoy se conoce como primer ministro, es por esa debilidad, por esas invasiones, por esas divisiones, es que hoy el pueblo de Israel no ha querido ser respetado como nación, no ha querido ser reconocido como nación, y también se le ha mantenido el no derecho a la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, Pablo, el apóstol, en su carta, habla del dolor que él siente cuando se entera de que la iglesia está dividida. Y eso debilita a la iglesia. Cuando una familia está dividida, esa familia perece, dice el Señor. Una familia dividida no persevera. Una familia dividida no deja legado para los descendientes que vienen, sino que dejan dolor, dejan tristeza, pero también dañan vidas. Porque entonces, en lugar de aprender o sacar lo más bueno de lo malo, lo que hacen es que hay muchos de los hijos, los que vienen detrás, que toman lo peor, y entonces hasta que llega un día en que esas familias muchas veces hasta desaparecen, solamente queda la historia. Entonces cuando uno ve todo el cuadro de cómo el Señor lo va poniendo todo en orden en la experiencia de hoy, 25 de enero del 2026, el último domingo y en su última semana del mes, nosotros estamos llamados, cada uno, a entender que dentro del ministerio de todos los cristianos, porque cada uno de nosotros tiene el deber de predicar la palabra, el Señor es el que escoge, pero también el Señor es el que unge y da la tarea especial. Cualquiera no puede decir que es profeta, cualquiera no puede decir que es apóstol, cualquiera no puede decir que es el Mesías, y mucho menos creerse, muchos que se creen muchos maestros por la intelectualidad en la que se regodean, cuando no solamente no conocen la palabra, sino que viven repitiendo lo que otra persona escribió en un libro.
sino que a nosotros nos está trayendo la lectura de hoy con la experiencia del Evangelio en Mateo capítulo 4, de que el Señor tiene un propósito para un llamado. Hay una tarea que cumplir, que es sacar a la gente del pecado, no añoñarle su pecado, porque hay que tener mucho cuidado con creer que cuando una persona está en pecado, cuando la palabra nos dice que nosotros no podemos comulgar con las tinieblas, si estamos en luz, no podemos comulgar con las tinieblas, pero tampoco podemos estar sazonando, abrazando y besando al que está en pecado, porque nosotros estamos llamados a predicarle, a que dejen sus caminos perversos y que se arrepientan y se vuelvan a Dios, porque es para pescar hombres y mujeres, es para sacarlos del pecado. Pero si usted se queda besándolos y abrazándolos y añoñándolos, porque es una distorsión de lo que es el amor de Dios. Porque el Señor sí dice, predícale, llámale a la conciencia, pero no te quedes ahí. Porque cuando Él manda a predicar, y Él dice que si a uno no lo reciben en esa casa, uno se lleva la bendición para otro lado, donde reciban a uno y la paz sea recíproca. Pero cuando usted le va a predicar a una persona que está viviendo una vida de pecado, esa persona no lo va a recibir a usted bien. Esa persona va a estar como un erizo con la palanca preparada para rechazarlo, porque ellos saben que están mal. Y ellos saben que usted viene para acercarse, para hablar de que están mal. Entonces, ¿cómo va a estar usted besando a una persona que está en pecado y sazonándola diciendo que es amor? Por eso es que hoy mucha gente no sabe lo que es el amor. Porque el amor está distorsionado, está dañado, está contaminado. Porque amar no quiere decir que tú vas a aceptar el pecado, la rebelión ante la voluntad de Dios. Tú tienes que predicar, porque para eso es el llamado. Para hacer luz a las naciones. Para que se arrepientan de sus pecados, porque ese fue el ejemplo que Jesús dio. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense que Pablo en sus cartas llega un poquito hasta más lejos, porque no solamente dice que uno no debe estar compartiendo con ellos, sino que uno debe hasta rechazar hasta la ropa que usan. Porque es que uno tiene que estar pendiente, hermanos, de que si uno dice que está en luz, uno no tiene comunión con la oscuridad, porque Dios no la tiene. Dios sí, en eso no vamos a discutirlo porque lo dice. Dios ama al pecador, porque todos nosotros, incluyendo los redimidos, incluyendo los que somos salvos, incluyendo los que estamos siendo perfeccionados, que somos santos, todos somos creación de Dios. Pero a partir del Génesis 3, cuando comienza la desobediencia, es donde se rompe esa comunión con Dios. Entonces Dios comienza a preparar por ese amor la redención. Y fíjense hasta dónde llega, hasta hacerse como uno de nosotros. Y eso hay que estarlo recordando. Porque nosotros no podemos convertir la palabra en intelectualidad, ni tampoco en el tema conveniente del momento. Porque es que la palabra de Dios tiene que ver con todas las etapas del ser humano, porque Él fue que nos creó. Incluso el Salmo 139, que es el texto clave de la meditación del aposento alto hoy, dice que no importa dónde uno se meta, que no importa lo que uno haga, el Señor lo sabe todo. Porque el Señor, desde que ese espermatozoide encuentra ese espacio en ese óvulo maduro para coger forma, ya Dios, por eso es que dice que antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabe quiénes somos nosotros. Y es verdad, la predestinación será un problema para mucha gente, porque mucha gente entenderá como que Dios no da libertad a los suyos. No, usted puede estar predestinado por Dios, para Dios llamarle y Dios escogerle en el montón, en los millones de gente. Pero si usted no quiere, lo único que Dios hace es que sigue aguardando, sigue esperando, sigue tocando esa puerta, sigue hablándole por medio de muchas maneras,
para que usted se rinda. Pero Él no obliga, Él no viola lo suyo. Cuando Dios ha cambiado sus propios decretos y mandatos, ha sido porque ha habido una transformación en la persona. Pero no porque Dios lo hace, porque Él es como nosotros, no. Él no es humano. Dios no es humano como nosotros. Él fue humano por 33 años, pero Dios es Dios. Entonces, cuando el Señor llama, como lo vamos a leer en Mateo, capítulo 4, el verso del 12 al 23, que es donde ya Andrés, que el domingo pasado vimos en Juan, cómo después que Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés y otros discípulos comenzaron a caminar con Jesús. Y estuvieron con él el resto de la noche porque se hizo tarde. Pero ellos volvieron a sus quehaceres, a su vida regular. Porque aunque él le dijo a su hermano, Simón, hemos encontrado al Mesías, ellos siguieron trabajando la pesca. Y ya cuando Jesús viene al lago un día caminando, es que los llama directamente y le dice, síganme que yo los haré pescadores de hombres. Y claro, recuerde que cuando habla de hombres no quiere decir que las mujeres se quedan afuera, es un término genérico. Porque en la confusión tan grande que el diablo tiene al mundo, hasta los evangélicos se enredan. Cuando habla de hombres, se refiere a las mujeres también. Y cuando habla de hombres y mujeres, habla de todas las edades, de todas las nacionalidades. Porque la bendición que viene a través de Abraham, de esa promesa de Isaac, es para todas las naciones. O sea que por eso es que el evangelio está en todo el mundo. Y aunque el enemigo haga lo que haga, a través de gobiernos corruptos, a través de gente que es manipulada mentalmente y espiritualmente y emocionalmente, que se hacen enemigos de Dios, porque estamos claros que el ateo no existe, que es un enemigo de Dios, porque la palabra antes de teo, que en griego es Dios, quiere decir enemigo de Dios, en contra de Dios, no quiere decir que Dios no exista. Ahora, si esa persona en su mente cree que por decir que está en contra de Dios, Dios no existe, pues eso es problema de esa persona, porque yo no me explico cómo esa persona puede analizar y puede justificar que es un ser humano que piensa, que siente, que decide, que tiene libertad, que tiene movimiento y que puede recrear. Porque yo no creo que una explosión va a ser eso. Yo no creo que una evolución, que nosotros vengamos de un animal, nosotros vamos a seguir siendo animales cuando hoy, para los miles de años que el ser humano tiene sobre la tierra, nosotros ya pudiéramos ser ya caminando como los monstruos de la película que hacen, con todos esos seres de todo planeta mezclados con nosotros y ya fuéramos cualquier cosa. En lugar de tener 2 ojos tuviéramos 10. En lugar de tener 2 piernas tendríamos quizá carreta o algo por el estilo. O sea que nosotros estamos llamados hoy a que dentro de todos los acontecimientos que el mundo está viviendo, nosotros tenemos una tarea que cumplir. Porque si el Señor te llamó, el Señor te dijo para qué te llamó. Y si el Señor tiene una promesa para ti, es que Él nunca te deja solo. Él nunca te deja sola. Porque Él cumple lo que promete, pero no le falles a Él. Entonces, cuando habla de Neftalí y de Zabulón, en la región que estaba vecina a los paganos, la bendición que dice que viene es el Mesías, es la bendición del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros tenemos que pensar seriamente en qué tipo de pastores, en qué tipo de líderes es que nosotros somos, porque uno es líder en su propia casa. El papá es la cabeza de familia, la mamá es la ayuda idónea, y entre los dos crían a hijos, o sea, tienen una responsabilidad con los hijos. Hay mucha gente que les gusta hablar como si el gobierno fuera el que pariera a niños y a jóvenes. No, el gobierno no pare muchachos.
el gobierno también tiene una responsabilidad. Y por eso es que el mensaje de los pastores es también un mensaje para los líderes que gobiernan las naciones. Para los que han gobernado, porque nadie se escapa, para los que están gobernando y para los que van a gobernar antes que Cristo vuelva. El mensaje para aquellas ovejas que son gordas y se comen a las flacas. El mensaje de los que no cuidan del rebaño, que no cuidan a las naciones, pero sí se benefician de ellas. Y el Señor los va a castigar si no cumplen su deber. Pero ¿qué hay de aquellos que traen divisiones, como de la que habla Pablo en su carta a Corinto, en el primer capítulo? ¿Qué hay de aquellos que crean divisiones con mentiras, con calumnias, con acusaciones falsas? Porque quieren esconder que no cumplen sus propios deberes. No hay cosa más fea que una persona que tire la piedra y esconda la mano. Porque a la hora que usted venga a mirar quién fue que la tiró, usted no va a poder definir quién fue, porque si el que la tiró escondió la mano, usted va a pensar que fue uno de los que tiene al frente. Es como la experiencia de la mujer adúltera. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando le dijo a los hombres que la trajeron, que debieron traer al hombre también, porque Levítico habla muy claro de que también el hombre tiene que pasar por la misma pena de muerte por el adulterio, porque él es casado, porque él está dañando la pureza del matrimonio? Cuando Jesús les dice que tiren la primera piedra a los que se sientan libres de pecado, no es porque ellos no son adúlteros, es porque Jesús conoce la mala intención que ellos tuvieron de traerla a ella, incluso de dejar al hombre en la casa. Porque la mala intención de esos hombres no era el objetivo la mujer adúltera, era dañar el ministerio de Jesús. Eso era debilitar a Jesús en su ministerio, porque a ellos no les interesaba la mujer, y mucho menos les interesaba el hombre que estaban los dos en pecado. Es porque Jesús los confrontó en sus propias intenciones. Eso como ahora uno ve esos líderes civiles, síndicos, presidentes, primeros ministros, gente que está en la presidencia de esos grupos que forman y en los vecindarios, que no cumplen con sus deberes, y cuando pasa la desgracia, entonces vienen a pararse a decir como que el otro que provocó es el culpable. No, usted tenía una responsabilidad que cumplir, porque usted tiene la responsabilidad de mantener su ciudad a salvo, segura, y cumplir con las leyes. Porque a la gente se le olvida que no es cuestión de demandar. Si usted quiere privilegios, usted tiene que cumplir deberes. Y cuando usted cumple deberes, eso incluye cumplir leyes. Entonces Jesús, cuando comienza su ministerio en Galilea, él oyó que habían metido a Juan en la cárcel. Se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías, lo que está en el capítulo 9, 1 al 4, como la lección del Antiguo Testamento hoy. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar. Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a proclamar: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando
a la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y estamos claros, de hombres y mujeres. Al momento, ellos dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. ¿Cuánta gente hoy siente que está sola? Anoche estaba compartiendo con algunas de las familias en el templo, porque estábamos en el memorial de una hermana que murió hace poco, y estaban hablando precisamente de que vivían solas en diferentes lugares, una en Miami, una en República Dominicana, en Santo Domingo, en la capital, y así por el estilo. Pero ¿qué nos dice hoy el aposento alto? Que uno no está solo, porque Dios promete a cada uno su presencia, y precisamente a los que Él ha llamado, a los que Él ha escogido, Él les ha prometido su presencia permanente, y eso lo vemos en Josué 1:9, por ejemplo, lo vemos en Génesis también, como lo vemos, como lo reafirma en Hebreos, que Dios promete estar siempre con uno. Porque uno de alguna manera u otra se relaciona con otras personas. Pero cuando uno se relaciona con otras personas, con esa seguridad de que el Señor está con uno, uno tiene la encomienda de hacer lo que Jesús hizo. De que uno que tiene la verdad del Evangelio, que el Señor tiene establecido su reino en el corazón de uno, uno tiene que hablarle a las otras personas de la propia experiencia. Ser de luz, ser sal de la tierra. Y cuando Jesús llama a estos 4 hombres, hermanos, incluso 2 de ellos, Santiago y Juan, dejan a su papá, que me imagino que Zebedeo no se quedó muy tranquilo. A lo mejor Zebedeo reaccionó como cualquiera diría: pero ven acá, te vas a llevar a estos muchachos que trabajan conmigo, ¿y quién me va a ayudar ahora con las redes? ¿Quién me va a ayudar con los botes? ¿Quién me ayudará con la pesca y la distribución? Sin embargo, tal vez hubo queja, tal vez hubo asombro, tal vez hubo indignación, tal vez hubo aceptación, tal vez hubo humildad y alegría. Sus 2 hijos se fueron con Jesús para recorrer con Él toda la región de Galilea y anunciar la buena noticia del reino y curar a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Y recuerde que el gobierno explota mucho lo que es una responsabilidad de la iglesia. El gobierno no tiene que estar bregando con la salud mental de nadie. Eso le toca al pueblo de Dios, porque muchos de los problemas mentales que tiene la gente, espiritual, emocional, comienzan en la casa. Y eso se va vislumbrando en la sociedad y en el ambiente donde esa persona se va desarrollando si esa persona no toma una decisión por su vida. Las enfermedades no solamente son físicas, son también del corazón, de la mente, del alma. Y nosotros estamos llamados a hablarle del único que llena todos esos espacios. Porque cuando usted compara todo lo que Dios hace en la vida de una persona,
a un consultorio de un diván y un profesional, psiquiatra o psicólogo, sentado en una silla con una libreta, escuchándolo y anotando todo lo que usted dice, y usted se va como entró, mire, yo creo que el Señor tiene todo lo que uno necesita para estar gastando dinero por una hora solamente por hablar, porque acuérdese que la oración, como decía la meditación de ayer, es una conversación con Dios que debe ser permanente para la liberación del alma. Porque el Señor nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero para eso uno tiene que caminar con el Señor, tiene que haberse arrepentido, tiene que prepararle y abrirle el corazón para que Él establezca su reino en el corazón, para uno poder entonces tener la autoridad recibida del Espíritu de Dios para predicarle a otros y poder discernir a la luz de lo que el Señor revela cómo predicar y a quienes lo necesitan. Porque hay mucha gente que está sola, que aún rodeada de muchas personas en una misma casa, están solos, porque le falta esa esperanza. No hay que esperar a que alguien se muera para volver a sazonar que hay que buscar de Dios, no. La salvación es todos los días, porque dice la palabra que cada vez que un pecador se arrepiente, uno solo, hay fiesta en el cielo. Porque nosotros no tenemos que irnos a África a predicar. Nosotros no tenemos que irnos a Gaza a entregar una lata de comida, ya que dicen que en Gaza se están muriendo de hambre. ¿Y será verdad? Porque si fuera verdad, fuera más triste y fuera más extendido el mensaje. Pero usted tiene la necesidad en su casa. Y aunque a usted le peleen, y aunque usted lo critiquen, y aunque usted lo aparten en la familia, que es donde comienza la lucha espiritual de los nuevos convertidos, porque usted comienza a ser diferente, comienza usted a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Usted tiene que mantenerse ahí predicando, porque la salvación también es para su casa. Ahora, que haya quienes la rechacen, porque saben mucho, pero usted le predicó, entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Dios y siga predicando. Siga orando, que el Señor hace la obra aunque usted no se dé cuenta. Así que en el ambiente que nosotros estamos, hermanos, en el día de hoy, que el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Corinto, como muchas iglesias hoy están divididas, como los pastores que han dejado que muchos se pierdan, que no le ponen atención a sus feligreses, que los gobernantes no atienden las necesidades de los ciudadanos, que los ponen ahí. Sí, porque Dios pone a quien Él quiere y Él quita a quien Él quiere. Pero el pueblo participa de eso con los votos, pero también lo permite aún haya un fraude o haya un gobierno que se suba a la fuerza. Pero de todos modos, no importa cómo llegue un civil o civiles a administrar un pueblo, la responsabilidad es la misma. La responsabilidad es la misma. Así como los pastores, los sacerdotes en la iglesia tienen la misma responsabilidad de cuidar de la feligresía, como los padres tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos. El gobierno no es el que está llamado a cuidar de sus hijos. Usted es el que es responsable, porque usted fue que lo procreó. Usted tiene la responsabilidad de esas vidas. Un jefe de oficina es responsable de sus trabajadores, para que los trabajadores se sientan protegidos y puedan dar más de lo que se espera de ellos. Por eso es que las naciones hoy están convulsionadas,
Porque hay una división tan grande. Imagínense cuando usted nunca está pensando en el color de la piel de una persona y viene uno de esos y se para en un micrófono y comienza a decir, a intensificar ese tema. Ya eso entra en la mentalidad de mucha gente que no sabe discernir que nosotros somos seres humanos y que el color de la piel no tiene nada que ver con lo que somos, sino de dónde venimos. Y eso no define a la persona. Son los valores lo que define a la persona. Entonces nosotros estamos llamados a ser de bendición para otros, a no ser de división en el medio del pueblo, ni en el medio de la familia.